Seguimos en DefTV, en este programa dedicado a hablar de la actividad de Médicos Sin Fronteras. Y antes de irnos a la pausa lo adelantábamos, ¿no? La campaña que está realizando esta organización en nuestro país, sumándose a la lucha contra el mal de Chagas. Vamos a ver primero en este informe de qué se trata esta enfermedad, de la que a veces conocemos poco, pero que afecta tanto a muchos argentinos. Vamos a verlo. En su lucha contra las catástrofes y enfermedades más mortíferas de la Tierra, Médicos Sin Fronteras está en la Argentina combatiendo, entre tantos otros males, a la principal endemia de nuestro país. La enfermedad de Chagas constituye aún la principal endemia de la República Argentina, ya que afecta directamente a casi 1,5 millones de personas y aproximadamente 3 millones de individuos viven con el riesgo potencial de infectarse. El Chagas es causado por un protozoario flagelado, el Trypanosoma cruzi. Este parásito normalmente se transmite al ser humano y otros mamíferos a través de insectos hemípteros que se alimentan de sangre, conocidos en la mayor parte de Argentina como vinchucas o chinches. La picadura de un insecto tropical puede acabar en la muerte súbita debido a una enfermedad incurable conocida como el mal de Chagas. Este mal se lleva 50.000 vidas al año. Mientras la Organización Mundial de la Salud dedica su atención y dedica fondos a la lucha contra la gripe A y el SIDA, los expertos argentinos dan la alarma por la situación actual. El mal de Chagas es una enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud, afecta a casi 18 millones de personas. En América Latina, 100 millones, el 25% de la población de la región, estarían en riesgo de contraer la enfermedad. La mayoría de estos pacientes no van a tener síntomas y ahí el misterio del Chagas, ¿no? Lo que se cataloga como una enfermedad silenciosa, o sea, son pacientes que no van a tener síntomas durante muchos años desde el momento de la infección. Hay muchos pacientes, sin embargo, 1/3 de ellos, en su mayoría van a tener afectaciones cardíacas graves y que pueden producir la muerte. Muchos pacientes no van a saber de qué van a morir. Carlos Campos tenía síntomas muy extraños como para ser catalogados como una enfermedad en particular. Carlos comenzó a notar que sistemáticamente lo rechazaban en los trabajos a los que se presentaba luego del análisis de sangre de rutina. Finalmente, un médico se compadeció y le dio el diagnóstico. Padecía una enfermedad incurable llamada mal de Chagas. Él tuvo la suerte de recibir la noticia a tiempo para empezar un tratamiento, pero no ocurrió lo mismo con sus hermanos y muchos de sus amigos. Nosotros fuimos 12 hermanos. De los 12 hermanos estamos viviendo 4. De toda mi generación no está casi ninguno. Debe haber 1 o 2 nada más. Todos han muerto así en forma repentina. Y muy probable habrá tenido este problema del Chagas. Cada año el Chagas mata cerca de 50.000 personas y muchas de ellas mueren sin saber ni siquiera por qué. Es conocida como la enfermedad silenciosa, porque luego de una fase inicial, los primeros síntomas, como dolor de cabeza, fiebre o conjuntivitis, desaparecen sin dejar rastros visibles. No, yo no sabía qué era Chagas y no sabía nada. Siempre cuando me embaracé y me dijeron que tenía Chagas, le pregunté por qué, de qué es eso, me dijeron que era de vinchucas. Y yo recordé que tenía vinchucas en mi casa cuando vivía más antes con mi mamá. Y de eso a divisar, yo no veo aquí en ningún lado vinchucas, lo único que veía es en mi pueblo vinchucas. Me dijeron que eso atacaba al corazón y todo eso, cuando ya eras mayor. Así me dijeron. Sí, en mi pueblo no creo que sepan, porque la gente se muere y se muere nomás. Sí, más que todo la gente pobre es lo que tiene es Chagas, porque vinimos del pueblo, de los campos, más que todo ahí en esos lados. Sí, me daría ganas de ir por casa a explicarlos porque cómo es y todo eso. El mal de Chagas rara vez puede contagiarse por vía oral y está comprobado que puede pasar de una embarazada a su bebé. Pero sin dudas,
El principal transmisor de esta enfermedad es la vinchuca, el agente vector de mayor importancia sanitaria de nuestro país. Puede ser encontrada en el 70% del territorio nacional y en mayor cantidad en las zonas de clima árido y seco y en donde las condiciones sanitarias son deficientes. A desperate attempt to catch up on what has been left undone. These men are on the front lines of Argentina's battle against Chagas disease. The disease, which can be fatal, is transmitted by this insect, the vinchuca, and in this part of the country, it's winning the battle. The problem is that the victims are the most needy, so the resources are scarce. Children have to be treated before they turn 14. If not, their heart and digestive systems will suffer. Most victims will die before they turn 50. Chagas is a disease of the poor, and these days in El Chaco, it seems to be out of control. The best way of preventing the spread of the disease is to kill the insect that carries it by spraying. The fact that around 50% of children are infected means that in the last years there has been no fumigation. This part of the country seems to be forgotten, and I think it's a battle that we could win in the long run. El avance de la civilización sobre espacios de la naturaleza salvaje hizo que también mutaran los hábitos del insecto transmisor del Chagas. La vinchuca se alimenta de mamíferos de sangre caliente y como estos modificaron su hábitat, el insecto tomó al hombre como fuente de alimentación. Lamentablemente los humanos hemos ido invadiendo sus espacios a nivel de los bosques, hemos estado ocupando su sitio, se ha ido eliminando la fauna de la cual ellos se alimentaban en los bosques y pues ellos buscan comida y lo más cercano es la gente que la está llegando a sus sectores, ellos están llegando hasta las casas y como ellos se alimentan de sangre porque son hematófagos, pues ellos están buscando dónde conseguir alimento y donde consiguen alimento en este momento en el humano, ellos están llegando a los sitios donde están los humanos para alimentarse. Bueno, pues después de 100 años del descubrimiento de la enfermedad, lo que realmente queremos es que los pacientes de Chagas puedan ir a un centro de salud y ser diagnosticados y tratados de forma gratuita y que esto les permita mejorar su calidad de vida, hacerse sus controles, que las madres que están infectadas se puedan detectar a sus niños infectados también y tratarlos y tener nuevos métodos diagnósticos, pruebas rápidas, idealmente fáciles para implementarlas en cualquier sitio remoto, rural, pobre y tratamientos mejores, más eficaces, menos tóxicos y que se pueda demostrar la cura de estos pacientes, de tantos pacientes afectados que hay en el planeta Tierra. Muy bien, creo que es importante decir y hacer la aclaración que si bien, como decía el informe, los más afectados son la gente más pobre y el peligro está en los lugares más precarios, sin embargo se ha tenido noticias de gente que se ha contagiado, por ejemplo, en lugares de veraneo, ¿no? Donde algún vecino acumula leña, por ejemplo, para encender un hogar y luego las mujeres se enteran generalmente cuando están embarazadas de esta situación. O sea, es un mal que en realidad está disperso por distintos niveles sociales en la Argentina. Está con nosotros nuestra columnista Susana Rigós, que nos va a hablar del mal de Chagas. ¿Cómo estás, Susana? ¿Cómo estás, Muriel? Muy bien. Bueno, el informe fue más que claro, digamos, pero podemos hacer una especie de repaso. Parece mentira que a 101 años de descubierta la enfermedad sigamos manteniendo cosas tan básicas, ¿no es cierto?, que podrían modificarse y mejorar muchísimo la situación. Por un lado estamos con los Médicos Sin Fronteras, que nos despiertan toda la admiración, pero pareciera que en el otro extremo del arco hay como una falta de irresponsabilidad, de una falta de política concreta. Si pensamos que a 100 años, por ejemplo, sigue habiendo escuelas ranchos, sigue habiendo casas con techo de paja y adobe, cuando sabemos que las vinchucas precisamente, ¿no es cierto?, es el lugar exactamente donde se van alojando y reproduciéndose. Entonces, hay medidas muy concretas y sencillas que podríamos ir tomando, pero parece que cuesta, ¿no? Por eso este tema tan importante que se llama de las enfermedades olvidadas, enfermedades silenciosas, que evidentemente como afectan a la población más pobre, no generan, digamos, ningún recurso económico tan importante como para que se implemente realmente los recursos necesarios para la investigación. Claro.